Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso Oriente. En esta ocasión os traemos un programa dedicado a las crisis en Líbano. Y es que el 4 de agosto se cumplió el tercer aniversario de las masivas explosiones en el puerto de Beirut, la capital de Líbano. Un incendio que inició en el silo de trigo y granos, situado en la zona portuaria, y que debido a las toneladas de nitrato de amonio allí almacenadas, generaron dos trágicas explosiones que acabaron con la vida de al menos 220 personas y dejó más de 6.000 heridos. De las muchas preguntas que siguen en el aire y que las víctimas libanesas continúan exigiendo explicaciones a las autoridades, está la de cómo llegaron las 2.750 toneladas de nitrato de amonio al puerto de Beirut. El motivo de que el incendio terminara en dos explosiones. Hagamos un repaso sobre lo que se sabe de esta peligrosa carga que arruinó la vida de miles de libaneses. En septiembre de 2013, un buque mercante de propiedad rusa y bandera moldava zarpa de Georgia rumbo a Mozambique con las 2.750 toneladas de nitrato de amonio. En octubre de 2013, el barco hace escala en Beirut debido supuestamente a una falla técnica y la tripulación se declara en huelga. Las autoridades libanesas impiden partir al barco. El 27 de junio de 2014, el entonces director de aduanas envió una carta a un juez advirtiendo del peligro de la carga, algo que repitieron distintos magistrados hasta 2017. En julio de 2014, el buque es abandonado por su propietario. En octubre de 2015, el nitrato de amonio es colocado en un almacén del puerto de Beirut. En diciembre de 2019 se presenta un informe de seguridad estatal al Poder Judicial y Presidencia sobre el peligro real de este material. Y a principios de 2020, una fuente anónima alega que un equipo inspeccionó el nitrato de amonio 6 meses antes de la explosión, advirtiendo que todo Beirut explotaría por los aires. El 4 de agosto de 2020, a las 17:40 de la tarde, hora local, se informa de un incendio en el puerto y a las 18:08 minutos una explosión sacude Beirut. Este es el repaso histórico y la base para las investigaciones de las autoridades libanesas, sin que todavía se haya declarado un responsable directo. Por ello, las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando que la poderosa clase política está entorpeciendo la rendición de cuentas penales y perpetuando, dicen, la impunidad existente en el tercer aniversario, que además, según las protestas en varias ciudades del Líbano y en otras partes del mundo, más de 300 grupos libaneses e internacionales de la sociedad civil y familiares de las víctimas hicieron un nuevo llamamiento al Consejo de Derechos Humanos para que establezca una misión de investigación internacional sobre las causas e identificar así a sus responsables. 3 años después de la reconstrucción de las áreas afectadas por el catastrófico estallido y su onda expansiva, que alcanzó un radio de 20 kilómetros, siguen siendo lentas. Más de 300.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y a pesar de las promesas políticas, las obras están siendo entorpecidas por la grave crisis económica que atraviesa el país. Y la gran parte de las zonas restauradas se debe gracias a la financiación extranjera y las ayudas humanitarias. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, estuvo en la calle del Milagro, a poco más de 500 metros del epicentro de las explosiones del puerto de Beirut. Sus vecinos la han renombrado la calle del Milagro, pues este vecindario se encuentra a tan solo 500 metros del epicentro de las explosiones del puerto de Beirut. La reconstrucción del barrio de Karantina, íntegramente a manos de ONGs internacionales, cubre hoy la tragedia del 4 de agosto de 2020. 3 años después, los vecinos de este barrio, Remeil, no esperan nada de su gobierno, pues no han recibido ningún tipo de compensación económica por la destrucción de sus hogares y sus negocios y culpan a los políticos de estar obstruyendo la investigación del puerto. Nuestro gobierno no nos ayudó en nada ni de ninguna manera, tampoco la municipalidad, solo recibimos ayuda de las ONG y estudiantes de todo el mundo, que incluso 3 años después todavía vienen a visitarnos y a chequear cómo está todo. Realmente espero que salga a la luz la verdad. Para los bomberos de la estación de Karantina, cada día es 4 de agosto. La memoria de sus compañeros fallecidos en las explosiones les da fuerzas para luchar por la justicia.
Seguimos esperando para conocer toda verdad. Pedimos a la comunidad internacional y al Departamento de Justicia que hagan su trabajo correctamente, tal y como se había hablado, para que sepamos quién mató a nuestros compañeros y destruyó nuestra ciudad. Se requiere una investigación adecuada para recopilar los datos satelitales y podamos llevar a los culpables ante la justicia. Los esqueletos de los silos son el doloroso recuerdo de la impunidad de la élite gobernante. 3 años después, los libaneses se siguen preguntando quién importó el nitrato de amonio al puerto, por qué se guardó en secreto el almacenamiento de este componente altamente explosivo, qué sucedió en aquella tarde y cómo es posible que todavía no haya ningún responsable entre rejas. Y las historias personales son muchas. Estos refugiados sirios perdieron a su bebé y están desesperados por hallar justicia para Qusay, el niño que falleció consecuencia de la explosión en el puerto de Beirut. El hospital donde se encontraba nunca incluyó su nombre entre las víctimas y su familia denuncia discriminación por su condición de refugiados. Esta es la historia de la que sería la víctima más joven de aquel 4 de agosto de 2020 que quedó marcada en la memoria de millones de personas. صار في شيء للمشفى؟ المستشفى راح طلعنا نحن ظهرنا من المستشفى في طفل أنا طفل قصي رمضان اسمع قصي هو أمه هون. Esta es la llamada telefónica que Fadi Ramadán recibió el 4 de agosto de 2020. Pocos minutos después de la inmensa explosión en el puerto de Beirut. Este padre sirio se enteró de que su bebé falleció después de que el hospital se derrumbara, consecuencia de la onda expansiva del estallido. 3 años después, siguen luchando porque Qusay figure entre las víctimas, lo que lo convertiría en el más joven de los al menos 220 fallecidos durante la explosión. Su madre, Sara Hassem, reclama que su bebé nunca fue considerado un mártir por su estado de refugiados sirios. No reconocieron a mi hijo de ninguna manera. Ni siquiera lo incluyeron en la lista de mártires del hospital. Les dije que por qué toda esta injusticia, después de todo lo que le pasó a mi hijo, que murió en la explosión, no lo incluyeron en la lista de mártires. Incluso mi tarjeta de identidad no me la quisieron devolver sin que les pagara dinero. Según el movimiento antirracista libanés, al menos 52 sirios murieron ese trágico día. Y es que los refugiados constituyen el 20% de la población libanesa. El hospital alega que el audio de la llamada es falso y que Qusay murió por falta de oxígeno, no por la explosión. Pasan los años y familias como esta siguen sin hallar verdad, justicia y reparación, mientras la clase política libanesa entorpece las investigaciones y los sospechosos fueron puestos en libertad a inicios de año. Como contábamos, las investigaciones están prácticamente paralizadas debido a las presiones de la clase política gobernante. Una muestra más, como alegan las víctimas, de la corrupción desenfrenada en Líbano. Y es que la tragedia del puerto se produjo durante el colapso económico en el país. Para seguir analizando esta situación nos acompaña desde Líbano Rebeca Rexala. Ella es coordinadora de proyectos de la ONG PRODES, por sus siglas en inglés. Rebeca, muchas gracias por estar en France 24. Lo primero, ¿por qué 3 años después de las explosiones en Beirut sigue sin haber culpables y cuál es el estado de las investigaciones? Bueno, primero, buenos días, gracias por invitarme. Y bueno, justo después de 3 años, ya como ha dicho, ha parado las investigaciones en el accidente del puerto. Es porque prácticamente se clasificó como un accidente y no un atentado ni terrorista ni ningún atentado de guerra o de provocación política. Entonces, por este motivo, pues se dejó como cerrado más o menos las investigaciones y bueno, también eso es la influencia de toda esta presión política que hay detrás para no seguir adelante y culpabilizar a un partido político. Entonces, es por esta razón prácticamente que el hecho de clasificarlo ya como un accidente pues deja la opción de decir que puede ser un atentado o cualquier otra cosa.
Y Rebeca, ¿puede la justicia a las víctimas de la explosión ayudar al colapso social y político y económico en el que está sumido el país? Bueno, la justicia en el país está un poco bloqueada por también las presiones políticas que hay. Es que, claro, estamos hablando de un nivel de corrupción bastante alto y bastante fuerte que bueno, eso entra en todas las autoridades del país, ¿no? También las autoridades de justicia, el tribunal y los jueces. Entonces, bueno, pienso que se sabe que hay un juez que se ha encargado de este documento o de este file que está estudiando, pero bueno, le están poniendo como muchos obstáculos para no llegar, también lo han amenazado bastante, como para no seguir los estudios. Y claro, sin poder juzgar claramente en este accidente, la justicia no se puede realizar. Rebeca, también sabemos que hubo al menos 220 víctimas mortales, hay más de 6.000 heridos. Usted que está allí en el país, ¿qué piensan las víctimas, los familiares de las víctimas en este momento? ¿Esperan algún tipo de compensación y reparación? Las familias de las víctimas, de hecho, lo que quieren es la justicia, ¿no? Es saber qué pasó y por qué no se hizo nada para prevenir este accidente, que, bueno, según los estudios y los análisis, todo el mundo sabía que esta cantidad de nitrato amónico estaba en el puerto y las autoridades libaneses del puerto, también del gobierno, sabían de su existencia. Entonces, ¿por qué no se hizo nada desde el año 2013 que estaban amenazados, que estaban en el puerto, ¿no? Y amenazaba a la seguridad del país? Entonces, lo que piden no es una compensación material, que por supuesto es muy necesario, muy importante, porque como ha dicho, ¿no? Hay mucha gente que perdió sus casas, bueno, todo lo material, ¿no? Hay muchos daños materiales, pero también es como lo que tiene a las familias es saber el porqué, ¿no? Y eso solo se puede hacer por la justicia. Entonces, todas las manifestaciones que pasan en estos días, también el 4 de agosto, que se hizo como una caminada muy importante en el puerto, como para conmemorar y insistir de que esto no es una conmemoración solo, sino fue un atentado contra la justicia y contra también las víctimas que cayeron, ¿no? Entonces, sí, Rebeca. Sí. Pues muchísimas gracias por este análisis aquí en France 24. Gracias por haber estado con nosotros. Y llegamos así al final de esta edición especial de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con más información en france24.com.